Buen día para todos, este es el informe técnico semanal de ADRs y canadienses que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia, válido para la semana del 27 de octubre del año 2014. Antes de comenzar los queremos invitar para que nos visiten en nuestra página web www.valorinversiones.com y le den clic en las pestañas de inversiones acciones o inversiones bienes raíces según sus necesidades. Comenzamos con el ADR de Grupo Aval, un activo que lleva poco tiempo de estar en el mercado. Vemos como ya dejó marcado el soporte de corto plazo alrededor de los 12,40 centavos. Vemos que ya pasa a estar en una microtendencia alcista. Vemos parabolizar por debajo de precio y vemos que se realizó la ruptura de esta línea alrededor de los 12,90 que venía comportándose como el máximo del rebote, lo que significa entonces una posible búsqueda de zona alrededor de los 13,40 donde tenemos precio de emisión que ahora actúa como una resistencia importante en el corto plazo. Vemos que ya aparece media móvil de 20 periodos, es probable que comience a ejercer un poco de resistencia al alza debido a que es el único indicador técnico que tenemos por el momento. Siguiente zona a visitar entonces alrededor de los 13,20 y luego una zona un poco más arriba alrededor de los 13,40, 13,45 centavos. Continuamos con el ADR de Avianca, vemos que ya comienza a respetar de una forma bastante importante la zona comprendida entre los $14 y los $14.20. Ya llevamos 6 jornadas continuas al alza, lo que significa que el activo viene respondiendo bastante bien a la caída general del resto del mercado. Vemos como indicadores comienzan a mostrar una leve fuerza alcista. Vemos un MACD que realizó cruce al alza respecto a la línea de trigger y comienza a generar una amplia diferencia y vemos parabolizar por debajo de precio. Es importante también observar cómo la media móvil de 20 periodos comienza a tener una leve inclinación positiva, lo que significaría que de continuar con un comportamiento similar al que hemos visto en la última semana, se podría comenzar a pensar en un cruce de media móvil de 20 a 40 al alza y un cambio de tendencia en el corto plazo. Siguiente zona a visitar en el corto plazo podría ser incluso en el intradiario, niveles de los 14,50 donde tenemos el máximo del pivot anterior, y de romper esa zona tendríamos una siguiente zona alrededor de los 14,80 y una posterior zona en los 15,30. Si observamos el marco semanal, vemos que ya el MACD está completamente horizontal, lo que significa que de generarse dos velas aproximadamente en el marco semanal de color verde, podríamos estar viendo un cruce al alza, lo que significaría entonces por primera vez una tendencia alcista con este indicador. Tenemos parabolizar en niveles de 15,36 aproximadamente, lo que significaría ganancias cercanas al 8 o 9% para buscar niveles en esta zona y cambiar a tendencia alcista para este indicador. Vemos cómo se generó una vela verde bastante importante, se generó una recuperación de las últimas 3 semanas en una sola semana, lo que significa que el mercado está comenzando a ver que el activo se encuentra fuertemente sobrevendido y podríamos tener fuerza compradora en las próximas jornadas. Le damos paso a la acción de Bancolombia, vemos que viene respetando directriz bajista desde cabeza al segundo hombro. Vemos que esta línea de frecuencia de máximos le está generando una fuerte resistencia al activo, igualmente que la media móvil de 20 periodos. Vemos entonces como tenemos el soporte mayor alrededor de los 53,60, nivel que ya les habíamos advertido que iba a ser un nivel con una fuerza compradora bastante importante. Sin embargo, de continuar respetando esta frecuencia de mínimos, podríamos generar una leve formación de ruptura de soporte que podría llevar al activo a niveles cercanos a los $49 aproximadamente. Vemos una fuerte nivel comprador en la zona de los 53,60 y esperamos que de testear de nuevo la zona se pueda realizar ruptura de frecuencia de máximos. Si observamos el marco semanal, vemos como ya llevamos 5 velas rojas, lo que por conteo de velas nos podría llevar a que la próxima semana se genere una recuperación y se genere una vela verde en el marco semanal, que significaría ruptura de niveles de frecuencia de máximos y podríamos estar buscando niveles cercanos a los $57 aproximadamente, donde tendríamos una recuperación de corto plazo bastante importante. Tenemos zonas a resaltar alrededor de los 56,70, alrededor de los $59 y posteriormente en los $60, donde tenemos media móvil de 200 y de 20 periodos. Vamos con el último de los ADRs, vamos con Ecopetrol,
vemos como luego de generar un máximo en niveles de los $30 por ADR, se genera una caída bastante fuerte, alcanzando nuevos niveles cercanos a los 28,50, y ahora el activo se encuentra en la línea roja cerca de mínimos planteados en las últimas jornadas, alrededor de los $28 por ADR. Tenemos un soporte importante alrededor de la zona de los 28,50 y los $28. Es importante entonces que el activo respete esta zona en el corto plazo, debido a que de realizarse una ruptura podríamos buscar niveles cercanos a los $25 en el corto plazo. Esperamos entonces que se puedan generar colas alrededor de los 28 y que el activo vuelva y genere un rebote importante cercano a los niveles de los 29,60, $30 por ADR. Parabolizar por encima de precio, media móvil de 20 periodos ejerciendo como resistencia, y tenemos un MACD bastante cerca de la línea de trigger que podría significar de nuevo corte bajista. Si observamos marco semanal, vemos como luego de 3 velas se generó un rebote importante y luego continuamos con tendencia bajista fuerte con la que viene el activo, lo que significa que podríamos ir a buscar entonces una siguiente zona de soporte alrededor de los $26, $25 por ADR. Pasamos a Canacol Energy en Canadá, marco diario. Vemos como el activo luego de generar un rebote bastante importante, sumado alrededor del 15%, pasando a niveles de los 3,50 cercanos a los 4,25 como máximo de la jornada, el activo generó una formación que era de carácter bajista y se realiza una pérdida cercana al 10% en el intradiario. Vemos entonces cómo ahora se ubica dentro de la zona intermedia alrededor de los $3,75 y vemos que el indicador del MACD comienza a generar un posible cambio de tendencia en el corto plazo al realizarse el cruce de la línea de trigger al alza. Vemos parabolizar por debajo de precios, ubicándonos sobre el soporte mayor alrededor de los $3,50, lo que significaría entonces que el activo para este indicador se encuentra en una tendencia alcista. Es probable que con el comportamiento que tuvo el día miércoles se genere de nuevo retrocesos a niveles alrededor de los 3,50, donde ya probablemente el activo genere un rebote importante de nuevo. Les recuerdo que este activo depende fuertemente de los precios del petróleo y el petróleo está en niveles cercanos a los $81, $82, lo que significa que se encuentra cerca de zona de soporte. Si observamos el marco semanal, el panorama es un poco más desalentador. Vemos que el activo viene con una fuerte tendencia bajista y simplemente se realizó un rebote pequeño para el movimiento en general. Esperamos entonces que vuelva y teste niveles de los 3,50 y aquí ya comience a generar de nuevo un rebote o una congestión, lo que significaría posible agotamiento de la tendencia bajista. Y finalizamos con la acción de Pacific Rubiales en Canadá, un activo que viene transándose dentro de los niveles que teníamos esperados y viene realizando soporte o resistencia de acuerdo al movimiento que lleve en las zonas intermedias que teníamos demarcadas. Vemos entonces cómo luego de alcanzar la zona de los 19.20, una zona que le enviamos a todos nuestros clientes, iba a ser una resistencia bastante importante en el corto plazo, debido a que se encontraba media móvil de 40 y de 200, además de línea de frecuencia de máximos de largo plazo, y efectivamente se generó un retroceso importante de nuevo a zona alrededor de los $18, donde tenemos un soporte fuerte en este activo. Es importante entonces comprender las zonas intermedias para buscar niveles de pivots en el activo y poder generar entonces buenas entradas para la especulación de la OPA por parte de Alfa. Vemos técnicamente cómo se genera sobre una zona de soporte intermedia, lo que significaría un posible nivel de entrada para búsquedas primero cercanas a los 19.20 y de realizarse ruptura una siguiente zona alrededor de los $20 canadienses, MACD mostrando fuerza al alza y parabolizar confirmando cambio de tendencia. Si observamos el marco semanal, vemos como la semana pasada se deja una cola de techo, no fuertemente significativa, pero sí por el nivel donde se encuentra, como les hablábamos de la línea de frecuencia de máximos, lo que significa que podríamos tener un comportamiento lateral entre los 18 y los 19,20 hasta confirmarse aún más posibles precios de compra por parte de Alfa. Les recuerdo, soy Camilo Silva Franco y esto es Valora Inversiones.